Buen día, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a estar estudiando del 15 al 17, pero para efectos de entender el contexto vamos a leer desde el 10 ahorita. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos 10 al 17. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por favor, acompáñenme a orar. Padre nuestro, Señor, tú eres grande, Padre, tú eres eterno, eres santo, eres digno, Señor, de suprema alabanza. No hay nadie como tú, Señor. Padre, ayúdanos a asombrarnos de tu majestad, de tu gloria, de tu poder, de tu sabiduría, Señor. Te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, tú obres en nuestros corazones por el poder de tu palabra. Como oraba el salmista, Señor, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Señor, que podamos desechar de nuestros corazones toda malicia, que podamos desechar cualquier distracción, Padre, que nos impida recibir tu palabra, que podamos acercarnos a ti con humildad, Señor. Padre, tú sabes que yo soy el menos digno de estar aquí de entre mis hermanos. Es solo por tu gracia y misericordia que me has concedido, Señor, este privilegio, y te ruego que me ayudes a exponer tu palabra fielmente. Señor, que tu iglesia sea edificada, que podamos exaltar a Cristo y solo a Cristo, Señor, que podamos amarlo más, adorarlo más, servirlo con todas nuestras fuerzas, gratitud y amor, Señor. Y que podamos comprender también, Señor, cuán preciosa es tu palabra para nosotros. Guíanos en este tiempo, Señor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El Congreso Nacional aprobó un decreto legislativo en 1987 que estableció el último domingo de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Este decreto fue el esfuerzo de las iglesias evangélicas de Honduras y la Sociedad Bíblica Hondureña para promover oficialmente un día donde se resalte y se recuerde la importancia de la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, como pastores hemos tenido a bien estudiar hoy sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre la suficiencia de las Escrituras. Vamos a hacer un alto en nuestra serie de Lucas
Un alto que, como bien decía nuestro pastor Héctor, se va a extender a octubre también por el mes de las misiones. Y vamos a recordar entonces esta mañana, hermanos, la suficiencia de las Escrituras, que es una doctrina también central del Evangelio. Sin duda alguna, hermanos, la mayoría en nuestro país, la mayoría de personas en nuestro país afirmarían positivamente que ellos creen en la palabra de Dios, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando uno ve la condición de nuestra sociedad, claramente la mayoría que dice creer en esa palabra de Dios refleja que no creen con una fe que los conduce a obedecer lo que la Biblia dice. De hecho, hermanos, aún dentro de muchas iglesias, la palabra de Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque se ha exaltado al mismo nivel de la palabra de Dios nuevas revelaciones, visiones, sueños, tradiciones de hombre, incluso los sentimientos personales del predicador. Por supuesto, hermanos, esta falta de creer que la Biblia es suficiente ha conducido a un falso evangelio, a una distorsión del evangelio, a una adoración falsa y a menospreciar la palabra de Dios. Por eso a veces las personas, en lugar de ir a escudriñar las Escrituras, andan viendo qué le dice el profeta. Andan buscando en el mundo, en la sabiduría del mundo, cómo pueden resolver su situación y no escudriñan la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa entonces que la palabra de Dios es suficiente? ¿Qué significa la suficiencia de las Escrituras o para qué es suficiente la palabra de Dios? Una de las definiciones más completas que nosotros podemos encontrar de esto está en la Confesión de Fe de Westminster, que define la suficiencia de las Escrituras de la siguiente manera: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto en la Escritura. Y por buena o necesaria consecuencia puede ser deducida por la Escritura, a la cual nada en tiempo alguno ha de ser añadido, o sea, por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones de los hombres. En resumen, hermanos, la Escritura es suficiente para que nosotros podamos alcanzar salvación y para que podamos vivir una vida que glorifique a Dios, para que podamos conformar nuestras vidas a la palabra de Dios, a la gloria de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nada nuevo, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos los mandamientos de hombres, no necesitamos sueños. Únicamente la palabra de Dios. Cabe aclarar, hermanos, que el hecho de la suficiencia de las Escrituras no anula la necesidad de pastores, de maestros, de aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. No quiere decir que no podamos leer otros libros cristianos, pero hermanos, la única que es infalible es la palabra de Dios. Y esta es suficiente para conformarnos a una vida piadosa, una vida que agrade al Señor. En este texto que vamos a desarrollar esta mañana, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios es suficiente por la obra que lleva a cabo en nuestras vidas y porque cumple el propósito para lo cual fue dada en nuestras vidas. Quiero que leamos entonces nuevamente 2 de Timoteo 3:15 para ver la obra de la palabra en nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo 3:15: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, en este verso lo primero que vemos acerca de la obra de la palabra es que la obra de la palabra nos da sabiduría, nos conduce a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es decir, para que una persona llegue a conocer a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene que escuchar la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder para producir la fe que salva en la vida de una persona. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, hermanos, la que tiene el poder para hacer que una persona nazca de nuevo, para mostrarle a la persona su miseria cuando escucha el Evangelio, reconocer su miseria, su pecado, que está perdido, que no alcanza el estándar de Dios, que no es una persona buena, que necesita poner su confianza en Cristo. Esta obra, hermanos, solo la hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Por eso dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. No necesitamos acudir a nuevos métodos de psicología, de filosofía, de hombres. Hermanos, todo está en la palabra de Dios, para nuestra salvación, para la piedad, para el problema más grande que tenemos los seres humanos, que es el pecado que mora en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo afirmó esta verdad una y otra vez. Miren lo que dice Juan 5:24. Nuestro Señor dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, dice Jesús, mi palabra. Más adelante, Juan 8:51 les dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es la palabra del Señor, es lo que Jesús nos ha revelado en la Escritura, lo que nos da sabiduría para poder ser salvos, para poder conocer al Señor. Hermanos, esta es la razón por la que nosotros insistimos en predicar la palabra, en exponer la palabra en todo lo que hacemos, en todo lugar, en todas las actividades que realizamos, grupos casa, grupos medianos, grupos de jóvenes, en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a producir esa fe que salva en los pecadores, y es la palabra de Dios que nos va a transformar a nosotros como creyentes. Es la palabra de Dios la que edifica nuestras almas, la que nos transforma, no mi sabiduría, no mis opiniones personales. Es solo la palabra de Dios. Por eso Pablo ahí más adelantito en 2 de Timoteo 4:1, él le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, no hay tal cosa como un momento apropiado para predicar la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No tenemos que pensar, ¿será que es un buen momento? A veces en nuestra mente nos empezamos a llenar de argumentos y de cosas porque estamos con temor. ¿Será que se va a enojar si le digo, si le hablo de la palabra? Hermano, predique a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el mandato del Señor para nosotros. Es su palabra la que obra en los corazones de las personas. No mi prudencia. ¿Será que este es un buen momento? No. Tengo que predicar. Porque quiero que esa persona conozca al Señor. Quiero que sea salva. Quiero que sea transformada por la palabra. Hermanos, no es mi testimonio personal. No es mi testimonio personal. No es un gran milagro, no es que una persona vea una gran señal la que lo va a salvar. Saben, en la Escritura hay un ejemplo de esto, de un hombre que quería que otro fuera a decirle su testimonio personal a su familia para que se arrepintieran y no fueran al infierno. Ahí en Lucas 16.
cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, de este rico, ¿verdad?, que se daba la gran vida, era un impío, tenía a Lázaro ahí mendigando, nunca le paró bola. Dice Jesús que los dos murieron y uno estaba en el seno de Abraham, otro estaba en un lugar de tormento. Y dice que este rico le dice a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ahora, ese que les testifique no quiere decir que el rico quería que le predicaran la palabra. Ya vamos a ver qué es lo que él quería. Le dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le dijo Abraham? Tienen la palabra. Que escuchen la palabra. Escuchen la palabra. El Antiguo Testamento. No estaba escrito el Nuevo todavía. Entonces miren lo que dice el rico. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué era lo que quería este rico? Que sus hermanos vieran esta gran señal a uno que estuvo muerto y resucitó y les contara su testimonio personal. Viene Abraham y le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, no hay mayor ilustración, mayor ejemplo de la suficiencia de las Escrituras para traer salvación. ¿No es una gran señal? ¿No es mi testimonio? Hermanos, ningún milagro, ningún testimonio personal podrán jamás producir la fe que salva en la vida de una persona. Es solo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que aferrarnos a la palabra. ¿Saben cuál es nuestro testimonio? Lo dice 1 Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que tenemos que testificar. Ese es nuestro testimonio. Que la vida eterna está en Jesucristo. Y que si no nos arrepentimos, estamos condenados al infierno. La ira de Dios permanece sobre nosotros. La vida eterna está en Jesús. Ese es el mensaje. Ahora, hermanos, esta salvación también de la cual habla Pablo a Timoteo, no solo tiene que ver con ese momento de salvación en el que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y somos declarados justos por el Señor, sino que también incluye todo lo que viene con nuestra salvación, es decir, ese proceso de santificación. Por eso dice en presente, las cuales te pueden hacer salvo. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo lleva a cabo nuestro Señor la obra de santificación en nuestras vidas, hermanos? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Por qué a veces luchamos tanto con el pecado? ¿Por qué fracasamos una y otra vez? ¿Saben? Porque no vamos a la palabra de Dios. Pareciera que estamos esperando que por un acto de magia Dios me haga santo, me haga crecer más en santidad de un día para otro, pero no escudriñamos la palabra de Dios. No pasamos tiempo en la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si yo no estoy leyendo, meditando en la palabra de Dios? Es imposible. No se puede, no funciona así. Es a través de la palabra que el Señor está obrando en nuestras vidas, por supuesto, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que en el versículo 16 nosotros también vemos que la palabra de Dios no solo obra para salvarnos, sino que también obra en nuestra vida para santificarnos a través de diferentes maneras. Ahora, antes de que pasemos a eso, hermanos, quiero que veamos esto que Pablo le dice a Timoteo referente a
¿desde cuándo Timoteo conocía la palabra de Dios? ¿Desde cuándo le dice Pablo a Timoteo que conocía la palabra de Dios? Desde la niñez. ¿Saben? Esa palabra niñez es la palabra blefo, que significa que es un recién nacido. A lo mucho, 2 o 3 años. Y hermanos, esto nos habla a nosotros que somos padres de la responsabilidad que nosotros tenemos de instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, sí. Aquí los hermanos se preparan cada semana para venir a enseñarles la palabra de Dios a nuestros niños. Y buscan un montón de maneras para hacerlo, para que los niños aprendan, para que los niños reciban la palabra de Dios. Pero hermanos, la responsabilidad es de nosotros, los padres. Deuteronomio 6, debemos repetirla a cada día, en cada momento, la palabra de Dios. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5 le dice, trayendo, hablando Pablo de Timoteo, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, esta fe de Timoteo fue el fruto del trabajo que su madre hizo, que su abuela hizo. Claro, hermanos, sabemos que la salvación pertenece al Señor y que es el Espíritu Santo el que hace la obra, pero somos nosotros los padres los responsables de que nuestros niños conozcan la palabra de Dios, que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la voluntad de Dios para sus vidas. Hermanos, una de las razones por la cual nosotros estamos viendo una gran decadencia en nuestra juventud y en nuestra cultura en general es porque como padres hemos fallado en este deber. Como padres nos hemos enfocado en darles cosas materiales a nuestros niños, en darles un montón de entretenimiento, pero no los instruimos en la palabra. Nos hemos entregado a hacer dinero, a hacer un montón de cosas, a pasar toda la vida trabajando y no nos tomamos el tiempo para instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. En el libro de Jueces, cuando inicia el libro, dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué se levantó esa generación que no conocía al Señor? Porque sus padres no los habían instruido. Sus padres no les hablaron del camino de Jehová. El mandato que precisamente les dio a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Y nosotros no nos queremos tomar el tiempo para que nuestros niños aprendan la palabra. A veces nos enfocamos solo en corregir la conducta y lo que estamos formando son pequeños fariseos que se portan bien, pero que en su corazón realmente no están entendiendo su condición, no entienden el Evangelio, no entienden quién es el Señor. Hermanos, y esa es nuestra responsabilidad. Saben, el Señor da una advertencia por medio del profeta Oseas. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Él dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, yo estoy seguro que aquí nadie quiere que Dios se olvide de sus hijos. Para mí sería horrendo, sería horrible pensar en eso. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? No nos conformemos, hermanos. A veces nuestros niños llegan de la escuela bíblica recitando los versículos y uno puede caer en la tentación de decir, bueno, está aprendiendo la palabra. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad. Todos los días, hablarle la palabra. Ahora, la palabra de Dios también obra en nuestras vidas para santificación. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
primero que vemos aquí, hermanos, es que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, es exhalada por Dios, sale de Dios mismo. Muchas personas dicen, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Hermanos, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dice en 2 de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sí, Dios usó hombres, y lo maravilloso, hermanos, es que Dios usó hombres con todas sus emociones incluidas. Por eso vemos a Pablo que dice, Gálatas tontos. Por eso vemos a los salmistas llorando cuando están expresando sus sentimientos al Señor. Pero saben, al mismo tiempo es el Señor inspirando su palabra para que sirva de ejemplo para nosotros, para que transforme nuestras vidas. Es la palabra de Dios que tenemos delante de nosotros. Es la revelación de Dios para nosotros. Ahora, es útil para todos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Todos necesitamos esto. No hay nadie que no necesite la palabra de Dios. Este término que dice aquí que es útil para enseñar, hermanos, no describe el proceso de enseñanza en sí, sino que describe la doctrina, es decir, es útil para darnos la doctrina. Y esto es bien importante porque lo que significa es que la palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca del mundo, acerca de cómo debemos vivir en base a su voluntad. Es decir, el Señor nos da la doctrina para que sobre esa doctrina renovemos nuestra mente, nos transformemos y nos conformemos cada vez más a la voluntad de Dios. Y en la medida que yo estudio más la palabra, leo más la palabra, la suma de toda esa palabra va creando en mí un fundamento que me hace vivir conforme a lo que Dios quiere. Por eso es que no se trata de que voy a agarrar un versículo ahí de manera indiscriminada a ver qué dice el Señor. No, es que yo estudio con compromiso de manera sistemática la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 4, versículos 6 al 7. Eso es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Porque el diablo, hermano, se sabe la Biblia. Y el diablo le dice a Jesús, le cita el Salmo 91, ¿verdad? Y le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, citándole la palabra, sacando un versículo. Pero Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús conocía el consejo de la Escritura. No debemos sacar un texto fuera de contexto. Por eso es que necesitamos estudiar con diligencia, entender todo el consejo de Dios. Por eso Pablo le dice allá a los ancianos en Hechos 20 que no rehusó predicarles todo el consejo de Dios. Ahora, no solo nos proporciona esta verdad, sino que también nos redarguye, es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa, hermanos, reprender, confrontar con el propósito de convencer sobre un pecado, sobre una mala conducta o incluso sobre una falsa enseñanza, sobre un error. Es decir, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra, nos convence de pecado, me muestra mi error, me muestra mi verdadera condición. ¿Saben? Esto es lo que dice Hebreos 4:12, un texto muy conocido también de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios nos desnuda y penetra y corta y nos muestra cuáles son nuestras verdaderas intenciones.
De manera que a veces entramos por esa puerta pensando que somos unos esposos maravillosos y después salimos dándonos cuenta que somos unos egoístas. Entramos pensando que somos grandes padres, pero cuando nos vemos en la palabra digo, estoy fallando, estoy mal. Y así con cada área de nuestras vidas. La palabra de Dios nos desnuda, por eso dice en Hebreos 4:13, otro versículo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra nos desnuda y nos muestra, esta es tu condición. Realmente estas son tus intenciones. Un claro ejemplo de esto, hermano, es lo que dice Hechos 2:37. El apóstol Pedro predica su primer sermón, le dice a la audiencia, ¿verdad?, que ellos fueron los que crucificaron al Mesías. Y miren cómo responden estas personas. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos escuchan el mensaje y dice que se compungieron. Y esa palabra es que fueron heridos en su corazón, que fueron atravesados. ¿Qué fue lo que los atravesó? ¿Qué fue lo que los hirió? La palabra. La palabra de Dios les reveló que ellos habían crucificado a su Mesías, que ellos eran unos pecadores que necesitaban del Señor, que necesitaban arrepentirse. Esa es la obra de la palabra, hermanos. Por eso es que necesitamos la palabra. Ahora, la palabra de Dios no solo nos redarguye y nos muestra nuestra condición, sino que nos corrige. Es decir, no nos deja ahí, nos corrige. Esta palabra que dice para corregir significa enderezar, significa levantarse. Es decir, la palabra de Dios viene, nos desnuda, nos muestra nuestra condición, pero al mismo tiempo obra en nuestras vidas para que yo pueda seguir el camino de Dios. Otra ilustración para entender esta obra de la palabra es la que está en Segunda de Reyes 22:11. Segunda de Reyes 22:11. Hablando del rey Josías, dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, no tenían el libro de la ley, alguien lo encontró, lo trajo delante del rey, se lo enseñaron al rey, les pusieron la palabra al rey, y cuando el rey escucha, dice que rasgó sus vestiduras. Era una señal de dolor. ¿Por qué? Porque cuando escuchó la ley, él pudo ver la condición en la que estaba toda la nación. Pero no quedó ahí. Más adelante, un capítulo más adelante, en Segunda de Reyes 23, versículo 3, dice que poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, este rey no solo se rasgó sus vestiduras, no solo se dolió por su pecado, sino que al mismo tiempo inició una reforma en la nación. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Nos redarguye, pero nos corrige. Nos muestra nuestro pecado, pero también endereza nuestras vidas. En la medida que nosotros renovamos más y más nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Ahora, hermanos, también dice que es útil para instruir en justicia. Ahora, esta palabra instruir nos habla de entrenar. Nos dice de nutrir o de entrenar a un niño pequeño. ¿Verdad? Es decir, que la palabra de Dios nos toma, ¿verdad?, y empieza a capacitarnos. Empieza a capacitarnos para que nosotros vivamos una vida justa. Esto es lo mismo o es similar que lo que dice Pablo en Tito, hablando de la gracia de Dios, dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, para yo vivir como quiere el Señor, tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios.
La palabra de Dios me va a capacitar. La palabra de Dios es la que me va a transformar. Y esto lo hace Dios a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine por medio de su Espíritu Santo y que aplique su palabra en nuestras vidas, que podamos ser fieles. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no solo es suficiente por la obra que hace en nosotros, pero también es suficiente porque cumple el propósito para el cual fue dada. Y eso es lo que significa que algo es suficiente, ¿no? Que cumple el propósito para lo que fue dado, que no hay que añadirle ni quitarle nada. Y dice en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios cumple su propósito para que nosotros seamos completos, perfectos, maduros. Eso es lo que dice esa palabra. ¿Para qué? Capacitados para toda buena obra. Hermanos, en muchos lugares se implementan muchas estrategias para que las personas vengan a la iglesia. Se suaviza el evangelio, se mezcla la palabra de Dios con psicología, con filosofías humanas, con nuevas tendencias. ¿Saben para qué? Para llamar más gente. Pero hermanos, nuestra responsabilidad única y exclusiva es predicar la palabra de Dios. Y la iglesia no debe ver lo que el mundo hace para implementarlo en la iglesia. Debe ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a conformar la iglesia en base a lo que la palabra de Dios dice. Y si alguien no está de acuerdo, pues ni modo, porque nos vamos a someter a la palabra y vamos a conformar su iglesia a la palabra de Dios. No la vamos a maquillar con nada más. No vamos a enseñar nada más. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos complementar la palabra con nada más. Debemos someternos a ella. Debemos amar la palabra. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Dice Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro de la vida. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Porque nuevamente podremos afirmar que la palabra de Dios es infalible, podemos afirmar que la palabra de Dios es inerrante, que es suficiente, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia la Biblia? En nuestras casas, ¿realmente estamos comprometidos con estudiar la palabra de Dios? ¿O ponemos excusas? Porque excusas, hermanos, hay muchas. Uno dice, estoy cansado, ¿verdad? No estoy de ánimo para estudiar la Biblia ahorita, mejor de otro rato. A veces decimos, voy a leer, pero primero voy a tener un ratito ahí de ocio, pongo a ver Facebook, Instagram, TikTok, y ese ratito se convirtió en 2 horas. Y después me voy a leer 10 minutos para callar la conciencia. Algunas personas dicen, no entiendo bien la Biblia, es que es difícil entenderla, pero ¿ya buscaste a alguien que te ayude a entenderla? ¿Ya hiciste algo para entender la Biblia? ¿O simplemente no la entiendo y por eso no la leo? Esfuérzate en buscar cómo entender la palabra de Dios. Otros se ponen sentimentales y dicen, Dios sabe lo que hay en mi corazón. No soy dado a la lectura, hermanos. Miren, tal vez no crecimos con el hábito de leer. Tal vez no crecimos con el hábito de leer, pero es responsabilidad de cada creyente
tener un compromiso firme con la lectura de la palabra de Dios. Es responsabilidad, es un mandato. Bueno, miren lo que le dice el apóstol Pedro a la iglesia ahí en 1 de Pedro 2, del 2 al 3. 1 de Pedro 2, del 2 al 3, miren, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Saben, tal vez a veces no se trata de cansancio, no se trata de falta de ánimo, no se trata de que no entiendo, quizá es que no hemos gustado la benignidad del Señor. Pero el mandato de Pedro es desead, desead. Hermanos, es un mandato al corazón. Algo que debe ser en nuestro interior con la palabra de Dios. Yo la debo desear. La imagen es clara, hermanos. ¿Cómo desea un niño la leche? Un recién nacido. Llora y llora. Y está tranquilo hasta que recibe la leche. Y al rato vuelve a llorar. Y se vuelve, y así. Esa es su vida. La imagen de Pedro es clara, hermanos. Debemos desear la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Solo la palabra es suficiente. Está bien si leemos otros libros, hermanos. Muchos libros son de mucha edificación, pero los libros, hermanos, no son infalibles. La palabra de Dios sí. Y aunque podemos leer otros libros, el mayor tiempo se lo debemos dedicar a la Escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Ahora, hermanos, quisiera que veamos unos consejos prácticos entonces para que podamos escuchar la palabra y estudiar la palabra de una manera más eficaz. Ya que hemos dejado claro que la palabra de Dios es suficiente. En primer lugar, hermanos, es prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Prepararnos para venir a escuchar la palabra de Dios, orar para que el Señor obre en nuestros corazones. Saben, el salmista oraba en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, cuando venimos aquí a la iglesia, ¿con qué actitud venimos? Espero, hermanos, que no vengamos viendo a qué horas termina, porque ya me quiero ir. ¿A qué venimos, hermanos? Venimos a adorar al Señor y parte de nuestra adoración es mi actitud hacia la palabra de Dios. Quiero escuchar la palabra de Dios. Hermanos, preparémonos desde el día anterior, desde el sábado, oremos con nuestra familia, oremos. Oremos por este día del Señor, que podamos escuchar la palabra, que podamos recibir la palabra, que el Señor use al predicador, que el predicador no vaya a salir con cosas de hombres. Preparémonos. Pero a veces, hermanos, venimos con un montón de cosas en nuestros corazones, un montón de distracciones. A veces venimos hasta enojados porque, como dice un pastor, ¿no? El domingo en la mañana para un creyente es la mañana más trágica de la semana. Porque peleamos por una cosa, peleamos por la otra, nadie está listo y venimos aquí a veces hasta enojados. Y nos cuesta recibir la palabra porque no preparamos nuestros corazones. No oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine y aplique su palabra en nuestras vidas. Hermanos, debemos escuchar también con reverencia, como quien escucha la voz de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibimos la palabra, hermanos? Como lo que es la palabra de Dios. Esto significa que yo no voy a ejercer discernimiento para ver si lo que el predicador me dice se ajusta a la Biblia. No. Sí tenemos que ejercer discernimiento. Pablo menciona a los creyentes, Lucas menciona a los creyentes de Berea. Escuchaban a Pablo y escudriñaban para ver si estas cosas eran así, pero entendían que era la palabra de Dios la que estaban recibiendo. Y por eso debemos tener una actitud reverente.
debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, en primer lugar, hermanos, debemos desechar el pecado en nuestros corazones, debemos confesarlo, debemos arrepentirnos y recibir la palabra con humildad. Saben, aquí en el contexto de Santiago es que las personas escuchaban la palabra y se enojaban y empezaban a contender con la palabra. Y nos enojamos porque este pastor solo habla del pecado, el otro solo habla de santidad. Y nos enojamos con la palabra y empezamos a contender con la palabra y no escuchamos. Por eso Santiago dice que seamos tardos para hablar, prontos para oír. Esa debe ser nuestra actitud a la palabra de Dios. Y hermanos, una de las cosas más importantes también que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Dice el salmista en Salmo 19:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una vez escuché a una persona decir, pastor, es que esos hombres no tenían nada que hacer. Así me lo dijo. Sí, es que esos no tenían nada que hacer, dice. Miren, hermanos, no se trata de leer 10 capítulos. Hoy domingo voy a leer 10 capítulos, ¿verdad? De manera de que quiero leer mucho. Cada quien sabe lo que puede leer, hermanos, pero lo importante es que yo medite en la palabra de Dios. Que medite en ella. Meditar es pensar en la palabra, razonar lo que estoy leyendo, de manera que cuando yo leo un versículo, ese pasaje se queda en mi corazón y incluso las cosas que empiezo a hacer en el día, yo estoy pensando en el pasaje. Yo leo que el Señor dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará cosas buenas a aquellos que le piden. Y entonces yo digo, Señor, tú eres bueno. Y voy a orar con fe, porque sé que tú me escuchas. Hermanos, es un proceso en el que yo medito. No se trata de leer un montón para conocer un montón. A veces lo hacemos hasta por orgullo, para que la gente diga cuánto sé de la Biblia, cuánto leo yo. Se trata de meditar y de amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Decía ahí en el Salmo 19 que estuvimos leyendo en nuestra lectura, dice el salmista, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. O sea, es algo, hermanos, que la palabra de Dios se vuelve una prioridad en nuestras vidas. La amamos, nos deleitamos en ella. Saben, no se trata de que estoy cansado, no se trata de que no sé leer, de que no entiendo las cosas. A ver, se trata de una prioridad en mi vida. Y hermanos, este libro, la palabra de Dios, debe ser una prioridad. No es como algo que quiero hacer si quiero. Soy creyente, pero si quiero, ¿verdad? No puedo. A veces no vemos como pecado no leer la Biblia. ¿Será que es pecado no leer la Biblia? Sí, hermanos. Sí es pecado. Porque estoy desobedeciendo un mandato. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Leer en orden, ¿verdad? Le mencionaba este pasaje, Hechos 20:27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, no es que voy a cerrar mis ojos a ver qué dice este texto, no
No, no funciona así, hermanos. Leamos de manera sistemática, leamos con sentido. Una de las cosas que yo le digo a los hermanos a veces es que agarremos una carta pequeña, agarren Efesios, agarren Colosenses, léanla todo el mes, léala todos los días. Después usted va a saber qué dice en Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, le va a encantar y va a querer seguir. Pero lea, estudie, medite, entienda la Escritura, entienda el mensaje, entienda lo que el Señor nos está diciendo. Pero aún más importante, hermanos, es que debemos escuchar para obedecer. Para obedecer, Santiago dice, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios, hermanos? ¿Se acuerdan de Esdras? Dice que él determinó en su corazón inquirir en la ley de Jehová para estudiarla, para ponerla por obra y para enseñarla. Hermanos, debemos escuchar la palabra para obedecer. A veces queremos leer para saber un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de conocimiento, pero no hay práctica. Hermanos, que lo que usted escucha, que lo que usted lee, que lo que usted entiende, lo obedezca, que podamos obedecerlo. Porque es triste, hermano. A veces uno dice, ¿cómo es que sabiendo tanto no puedo obedecer esto? Escuchemos para obedecer, es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Ame la palabra, desee la palabra, busque la palabra, obedezca la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, dice tu palabra, Señor, que en tiempos pasados tú hablaste por medio de los profetas de diversas maneras, Señor, pero en este tiempo, Señor, nos has hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que podamos no solamente reconocer que tu palabra es infalible, no solamente reconocer que tu palabra es inerrante, es inspirada, es suficiente, sino que podamos, Señor, someternos a tu palabra, obedecerla, amarla, desearla. Señor, que dejemos de poner excusas para no leer, para no estudiar, para no pasar tiempo meditando en tu palabra, Señor. Que no acudamos, Señor, a filosofías, a la sabiduría de este mundo, que no acudamos a otras cosas. Aún, Señor, cuando hay ansiedad, el salmista oraba, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es tu palabra la que nos sustenta, es tu palabra, Señor, la que nos recuerda tus promesas, que son fieles, que son verdaderas, que son firmes, que nos recuerdan que tú nunca cambias. Es tu palabra que nos consuela, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos anima, que nos capacita para toda buena obra. Ayúdanos a amarla, Señor, y a obedecerte, porque solo en ti, Señor, hay vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.